Atención Colombia, el presidente Gustavo Petro lanza un ultimátum a todos los que están adelantando el paro de transportadores. Él dice que son empresas grandes que están detrás de esto, pues el país no se dejará bloquear. El presidente aseguró que los camioneros tienen la puerta abierta para el diálogo con el Ministerio de Transporte, pero no se dejará chantajear por estas grandes empresas. Él escribió en su cuenta X, ¿no? El país no se dejará bloquear. El alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia. Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel. Las medidas adecuadas para afrontar un lootout, un paro empresarial, se toman desde hoy. Los pequeños camioneros independientes siempre serán recibidos en el Ministerio de Transporte. Pero también dijo, desde el año 2019 el país no sube el diésel porque se congelaron los precios sin tener en cuenta que estos suben y que Ecopetrol por ley usa el precio internacional del petróleo para producir el diésel y la gasolina. Internacionalmente estos subieron, agravados por la caída del peso ante el dólar. La deuda alcanzó casi 80 billones de pesos y los pagos de deuda externa e interna del país llegan a 110 billones de pesos. Y es que se está importando también combustible, porque muchos colombianos piensan que todo el combustible se produce aquí en Colombia y no, señores. La demanda es tan fuerte que no alcanza con la producción de Colombia. Por eso es que se tiene que subir el diésel a precio internacional. Si se pasa con presupuestos estas deudas no habrá ninguna inversión pública. Si no se paga, quiebra Ecopetrol, que es una empresa de todo el pueblo. La deuda la dejó de manera muy irresponsable con Colombia el expresidente Duque. Tuvimos la prudencia de solo subir la gasolina para no afectar los precios de la comida que estaban en ascenso y que se transportaba sobre todo en camiones. Ahora que controlamos la inflación, es conveniente disminuir la deuda pública para que se pueda financiar la salud y la educación de los colombianos. Los grandes empresarios de camiones, dueños de miles de tractomulas, creyeron que el subsidio era un derecho que el pueblo colombiano debe pagarle, señores, porque esto lo paga todos los colombianos. Este subsidio del diésel para estas transportadoras lo pagan es el colombiano de a pie. Estas empresas desplazan los costos del diésel a los fletes de carga, cosa que no puede hacer el pequeño camionero al que tiene explotado. Claro, cuando el camionero, pues independiente, quiere cobrar un flete más caro, la empresa dice, o le sirve o contrata otro camión, ¿no? Así es que les toca a ellos. Tocó pagarle la deuda a Ecopetrol y no se hará con el dinero que va para los niños hambrientos y sin salud, dice el presidente Gustavo Petro. Y es que aquí hay una pregunta para los grandes transportadores. ¿Luego no eran a ellos a quienes les incomodaban los subsidios? Pues un punto al pendiente. Y es que aquí Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía, dice que es prudente subir el ACPM, señores. Se está haciendo lo correcto. Sin embargo, aquí se estalló, fue una problemática con los pequeños camioneros que están siendo explotados por las empresas transportistas. Es más, el paro no es contra el gobierno, contra Petro, ni contra el incremento del ACPM. El paro es por las condiciones nefastas en que están los camioneros, pues independientes. Escuchemos qué dice aquí Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía. El gobierno subió los precios de la gasolina para cerrar ese déficit, porque la gasolina se le estaba subsidiando a los colombianos muy significativamente. El gobierno, hay que aplaudirle ese esfuerzo de haber cerrado tan rápido ese déficit, porque eso nos costaba muchísimo, pero muchísimo, y era una plata que no se estaba gastando productivamente y que era muy regresivo ese subsidio, se le llevaba casi todo lo... Ahora le está tocando hacer lo mismo con el diésel, que es más complejo. Vamos a ver si el gobierno logra navegar este aumento de los precios de diésel y vamos a ver cómo nos va mañana con el paro de camioneros. Vamos a ver si lo logra navegar también. Pero al gobierno le tocó, no quería, pero le tocó hacer eso cierre. Y como usted bien lo dice, Carlos, es absolutamente contrario a un gobierno que dice tener la lucha contra el cambio climático en el centro de sus prioridades, estar subsidiando los combustibles fósiles, ¿no? Pues eso ni fiscalmente, ni ambientalmente, ni para la gente es difícil. Yo sé, para mucha gente es difícil, pero es un subsidio muy regresivo y nos estaba desangrando las finanzas públicas, ¿de acuerdo? Y los uribistas lo saben, sin embargo, están haciendo política con esto. Claro, están aprovechando el desorden para hacer politiquería y atacar al gobierno de Gustavo Petro. Colombianos, y los uribistas lo saben, sin embargo, están haciendo politiquería con estos señores y claro, ellos aplauden un paro nacional, que todo se paralice. Antes decían que no, que cómo se iba a paralizar medio Colombia y la economía. Ahora aplauden esto sabiendo que perjudica a mucha gente, señores. Todo por el odio a Gustavo Petro. Y es que aquí lo dice un titular, de no corregirse el valor del combustible, los ingresos de Ecopetrol disminuirían, afectando la inversión social, señores. Este cambio se tiene que hacer. Y es que Gustavo Bolívar se pronunció con lo que realmente dejó Duque. El expresidente Duque, sabiendo que el uribismo perdía el poder, le dejó al presidente Petro tres bombas que él sabía que iban a impulsionar su aceptación.
Primero, una deuda de corto plazo que le haría pagar más de 100 billones anuales, para el 2025 serían 112. Segundo, por cobardía y irresponsabilidad nunca ajustó precio de la gasolina y ese costo fiscal y político tuvo que asumirlo Gustavo Petro. Tercero, por cobardía e irresponsabilidad nunca ajustó el ACPM entre el 2020 y 2022. Eso nos ha costado 56 billones de pesos y a Petro le ha tocado asumir el costo fiscal y el costo político. Lo dije en el 2022, está pasando. Y lo peor, los mismos uribistas cínicos aprovechan la situación para sacar réditos políticos. Y cómo no, señores, réditos políticos, lo decía aquí Gustavo Bolívar en el 2022. Subir la gasolina, la venganza de Duque, ¿qué dejó, no? 83 billones de déficit fiscal, 34 billones de deuda con el Fondo de Estabilización para Combustibles y 400 billones de deuda que vence del 2022 al 2026. Señores, definitivamente Duque dejó endeudado al país. Si hay algunas personas que todavía no creen, mire la explicación que da aquí el ministro Ricardo Bonilla. El precio de la CPM lleva congelado desde el 2020, lo cual ha generado un déficit de 56 billones de pesos que hemos pagado todos los colombianos y colombianas. Este paro no está beneficiando a los transportadores, por el contrario, está perjudicando a todas las personas de a pie que siguen pagando el ACPM, ¿no? El precio del diésel está congelado desde el 1 de enero del 2020. Llevamos 56 meses con precio congelado. Hemos cerrado la brecha de la gasolina. Nos queda por cerrar la brecha del diésel. Este es un subsidio ineficiente para la economía colombiana que genera un enorme déficit fiscal y no contribuye al saneamiento de las finanzas públicas. El subsidio que le estamos dando al diésel lo podríamos perfectamente usar en el acumulado del año para entregarle un subsidio a todas las familias vulnerables de Colombia, equivalente a más de 500.000 pesos por persona. Ese es el tamaño de lo que tenemos hoy como déficit. Podríamos estar construyendo tranquilamente varias vías que hoy tienen problemas, como Medellín-Quibdó o Pereira-Quibdó. Podríamos también, si fuera el caso, iniciar nuevas obras de infraestructura que tengan que ver con las necesidades de poblaciones en el sur del país que hoy no tienen apoyo de inversión. Pero si no fuera por poco este tema, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha equivalido en todo este tiempo a un promedio de 56 billones destinados a financiar el diésel, con los cuales el parque automotor de camiones de servicio de carga que tiene más de 10 años habría sido renovado en su totalidad. Por esa razón, el subsidio es insostenible y tenemos que comenzar a ajustar el precio del diésel. Complicado este tema, ¿no, colombianos? Y es que también un uribista, que es el director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía, afirmó que el incremento del precio de la CPM es una medida responsable en medio de la situación fiscal, que no es fácil, señores. Lo dice Luis Fernando Mejía. Increíble, ¿no? El aumento en el precio de la gasolina aumentó más o menos un 67% en un periodo de cerca de 14 meses. Es una medida muy costosa políticamente, impopular, pero muy necesaria para resolver un problema de una magnitud muy grande. Recordemos, el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles fue de 36 billones de pesos en el 2022. Viene ahora la segunda parte del aumento del precio de la CPM, que ha sido también una medida muy responsable desde el punto de vista fiscal. Entonces yo quisiera dar ese mensaje de ese compromiso tan importante que ha mostrado el gobierno. Eso es muy útil porque la situación fiscal no es fácil e indudablemente es importante que se den señales en la dirección correcta en este sentido. Y estos son los ajustes que debe hacer el gobierno obligatoriamente, señores, no porque Gustavo Petro quisiera, es que toca, señores. Pero los uribistas salieron a sacar réditos políticos. Uno de ellos fue Miguel Abraham Polo Polo, ¿no? A ellos no les gustaban los paros, pero ahora miren lo que dicen. Si los camioneros paran, el país se para. Es la oportunidad para que los demás sectores económicos también se unan al paro camionero y se haga un gran paro nacional. ¿Por qué? Si usted está aquí peleando el incremento de la CPM y más que todo las necesidades que tienen los conductores, ¿por qué quiere convocar a un paro nacional? ¿Ah? Cuando la inflación está bajando, el desempleo ha bajado, cuando se ve proyección económica a corto plazo. Entonces, ¿por qué hacer esto? ¿Ah? Y frenar de una vez por todos los abusos de Petro. ¡Viva el paro camionero! ¡Fuera Petro! Invito a Colombia a ser parte de estas protestas, dice el señor, ¿no? El rey del ausentismo le dicen acá porque este señor no va a trabajar, pero sin embargo, pues convoca que se haga un paro nacional. Buen ejemplo de alguien que realmente no le importa al país. Está bien que protesten, pero no se dejen engañar por personas como Polo Polo. A él no le importan los camioneros ni nada.
solo quiere generar inestabilidad por su odio a Petro. ¿O ven ustedes alguna propuesta del precio de la CPM y a su vez ayuda a los camioneros? ¿Verdad que no? Y es que realmente si fuera inteligente Polo diría, no, venga, propongamos esto en el Congreso para ayudar a los camioneros. No, a él le importa es el caos. Al mejor estilo de Bolívar, de quienes apoyaron el estallido social. Lo único que buscan es preparar el terreno para sus intereses propios, dice aquí un usuario. También Miguel Uribe salió atacando al gobierno por este paro. El incremento del diésel a CPM le puede costar al bolsillo de los colombianos un alza de precios del 6%. Es otro golpe más de Petro a los bolsillos de las personas. Pero el señor no dice en qué se podría incrementar, ¿no? Simplemente ataca el supuesto economista de Colombia, ministro Ricardo Bonilla. No le mienta más al país con su mensaje de una inflación fantasma con el incremento de la CPM. Ellos no saben cómo generar, ¿no? Dice que se incrementará el 6. Quizás se vea reflejado de pronto en el transporte público o en el transporte regional, donde pues utilizan diésel. Pero el resto, esto va dirigido más que todo pues a las grandes empresas. Escuchen y verán. Petro está empobreciendo a Colombia. El aumento del precio de la CPM es un golpe directo al bolsillo de los colombianos de menores ingresos. Por culpa de la improvisación y la incapacidad de este gobierno, los colombianos tendremos que soportar una nueva inflación del 6% este año. Duque la había dejado en 13%, ¿no? Increíble este señor. El alza de la CPM impacta duramente a los transportadores de carga y al transporte de pasajeros, que representan el 95% de los vehículos pesados. Esto evidencia una desconexión total del gobierno de Gustavo Petro con las necesidades de los colombianos. Petro y sus ministros no escuchan, no reconocen errores. Esa arrogancia y su incapacidad para gobernar está empujando al país a un aumento en el costo de vida, que afecta especialmente a las familias de menores ingresos. Presidente, Colombia se le salió de control. Le quedó grande. Es la hora de resolver este paro ya. Bueno, listo, Miguel Uribe. ¿Qué propuesta tiene para resolverlo? ¿Cuál es sobre la mesa en el Congreso su propuesta para mejorar pues el precio de la CPM y que no dé ni golpee a los colombianos? No tienen ninguna. ¿Se dan cuenta? No hay ninguna propuesta de parte de esta gente. Y es que es increíble el cinismo de María Fernanda Cabal. Ella sale diciendo, es inaceptable que este país soporte las consecuencias de un gobierno que actúa como una dictadura. Para Petro y sus funcionarios parece más sencillo negociar con terroristas que continúan asesinando ciudadanos que dialogar con los camioneros que exigen concertación. Concertación, miren, desen cuenta, pero ella no dice que es por culpa del gobierno de Duque que se generó este paro, ¿no? Y María José Pizarro le contesta, senadora, fue su gobierno Duque quien generó esta crisis con decisiones irresponsables y temerarias. A diferencia de ustedes, que nunca se sentaron a concertar con la sociedad, este gobierno lleva un año de diálogos con los camioneros para superar el pésimo legado que su partido dejó. Y es que vamos a dejar en evidencia cómo los pequeños y medianos camioneros reiteraron su rechazo al cese de actividades y bloqueo de las vías que adelantan empresarios del transporte por carreteras del país. Explicamos cómo es el panorama del paro camionero. Pequeños y medianos camioneros del país reiteraron su rechazo al bloqueo de vías y al cese de actividades que adelantan los empresarios del transporte por las carreteras del país. Vilma. Omaira, denuncian que son sometidos a injustas subastas para contratar sus servicios y no les pagan el valor establecido de los fletes. Además, sostienen que hay competencia desleal. Dani Carlos Correas, buenas noches y cuéntenos qué otras denuncias se conocen. Muy buenas noches y pues mire, RTVC Noticias habló con pequeños y medianos transportadores quienes aseguraron que no se sienten representados por los grandes gremios de empresas transportadoras y que hay situaciones que los preocupan aún más que el aumento del precio de la CPM, como por ejemplo las inconsistencias en los pagos de los fletes. Estos pequeños transportadores le piden al gobierno nacional que haga cumplir el CICETAC, es decir, la tabla de fletes con el precio real de lo que deberían ganar por cada carga. Estas personas aseguraron que las grandes empresas intermediarias se quedan hasta con el 70% de lo producido. Otro problema que se suma a la situación es la saturación del mercado por tantos vehículos. Estos transportadores aseguran que el gobierno debería garantizar el 1 a 1 para que regule la cantidad de tractocamiones que ingresan al país. ¿Y por qué ingresan varios camiones? Por las grandes empresas que son dueñas de estos, ¿no? Y además que ponen a trabajar a un conductor muchas horas pagándole muy poca plata y demás. La explotación laboral se ve acá. Por eso hay una saturación de mercado, ¿no? No porque pues los camioneros independientes decidieron comprar tractomulas y demás. Ahí está un grande problema. Por último, hablan de un posible lavado de activos. Los transportadores aseguran que hay situaciones que se salen de control. Por ejemplo, el exceso de dinero a la hora de comprar camiones o tractomulas, lo que algunos consideran que podría tratarse de un lavado de activos. De otro lado, desde el gobierno nacional se estarían organizando alivios para que estos pequeños y medianos transportadores puedan tener, digamos, subsidios a la hora de obtener el ACPM. A continuación, el informe sobre este panorama. El ministro de Minas y Energía expresó que estudiará la posibilidad de generar salida para el sector camionero.
En eso ya se ha venido trabajando de parte del Ministerio de Transporte, la identificación, y la idea es tener un tratamiento diferencial para no afectar la pequeña economía popular de muchos de estos transportadores. El sector camionero independiente, que agremia a más de 350.000 conductores, ha denunciado su inconformidad por el abuso del pago irrisorio del flete en el país, que es manipulado por las grandes empresas que actúan como intermediarios y subcontratan a los camioneros. El CICETAG es el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga por Carretera. Es una tarifa base, es un valor de referencia que fija el gobierno mediante el Observatorio Nacional de Carga. ¿Sí? Allí varios gremios de los que hoy en día están convocando a paro fijan esas tarifas y sin embargo no las pagan. Tras del hecho se van en contra del gobierno cuando son ellos los que tienen que cumplir. El gobierno sí debería ir y sancionarlos por no cumplir, pero escucha a unos representantes gremiales de las empresas dándose golpes de pecho, pero realmente no cumplen con la normatividad. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es responsabilidad? Ha servido ese subsidio de precio de frontera para enriquecer a empresarios de mala fe que compran una cantidad ingente de galones, pero a los 3 días ya no hay. ¿Por qué? Porque lo utilizan o lo guardan para después venderlo al precio real del producto. Basta con ver lo del incremento de ayer, que las estaciones de servicio se aprovisionaron con 20.000, 30.000, 40.000 galones o más, lo retuvieron y lo empezaron a vender después de que estuvo el alza en práctica. Pese a la inconformidad del sector camionero independiente, los líderes en este sector hicieron la denuncia sobre cómo las grandes empresas absorben los precios y se quedan con la utilidad que debe ir para los camioneros con menor músculo de parque automotor. Mientras que los fletes siguen siendo los mismos para nosotros desde hace 6, 7, 8 años. Entonces, cuando nos dicen que vamos en defensa de la actividad camionera, protestando por el alza del precio del combustible, no, es una medida que se tiene que tomar por la salud fiscal del país. Entonces, no vamos a permitir que sean utilizados como sucedió en el año 2016 en un paro eminentemente político que convocó el uribismo contra el presidente Juan Manuel Santos. Por ahora, persisten paros intermitentes en un sector de carga en algunas regiones del país que no permiten el paso automotor. ¿Cómo les parece, señores? Aquí quedaron en evidencia los intereses que hay detrás de todo esto. Y es que aquí lo dice Alejo Vergel: yo apoyo cuando el pueblo se moviliza exigiendo por sus derechos, pero unos megaempresarios que conformaron una mafia obligando a trabajadores a detener el país para amenazar un gobierno debe ser rechazado. He escuchado a camioneros que no hacen parte de estas grandes empresas rechazando el paro. Es más, a esos pequeños camioneros los roban, esos empresarios, ¿no? Lo peor es que hay un negociazo muy rentable detrás de tener decenas de tractomulas. Todo gracias a que nunca desarrollaron el sistema férreo, dice aquí Alejo Vergel. Daniel Monroy también dice: si la inflación de alimentos se empieza a ver, será por el paro camionero y no por la nivelación del precio de la CPM, que desde ya lo sepa el país, y porque después los uribistas dicen que por el incremento de la CPM se sube otra vez la inflación, y no, señores, es por el paro camionero. Ustedes vieron acá los representantes de los pequeños camioneros, y es que lo dicen acá. Curioso que los que expropiaban los camiones y mulas por protestar en los gobiernos hoy sean quienes más estén preocupados por el gremio transportador que siempre dejaron solo, ¿no? A todos ustedes a que hagan paro para hacer presión al gobierno nacional. Fueron los mismos que prácticamente generaron el problema que hoy estamos viviendo con alza de combustible. Esos mismos que hoy le dicen a ustedes que reclamen su derecho fueron los mismos que guardaron silencio en el momento que tenían que hacer algo para que esto no siguiera presentándose como se está presentando. Esos mismos que hoy le dicen a ustedes que están con ustedes fueron los mismos que le dieron la espalda en el momento que tenían que hacer valer nuestros derechos como transportadores. Tengan presente que en el gobierno de Duque, de Juan Manuel Santos, cuando los transportadores se fueron a paro, fueron muchos los que perdieron su carrito, fueron muchos los que los sancionaron su licencia de conducción, fueron muchos los que hoy en día están presos. Y hoy, esos que tienen todo esto prácticamente colisionado, hoy salen a darse golpe de pecho, a decir que están con los transportadores y que van a salir a velar por sus derechos, mientras que fueron ellos los que presionaron nuestros derechos. Y así Petro quiera hacer algo en ese orden de idea de no subir al peaje, de no subir el combustible, se le genera un problema penal, porque ellos dejaron todo amarrado. Se le da cumplimiento, o sea, hacer algo en ese orden de idea de no subir al peaje, de no subir el combustible, se le genera un problema penal, porque ellos dejaron todo amarrado. Se le da cumplimiento o se va preso por prevaricato. Entonces, pueblo colombiano, no caigamos en ese jueguito de que estos son transparentes, son honorables y que van a luchar por el pueblo después que lo pisotearon. Buen día, que Dios los bendiga y siempre, y tengan mucho cuidado. Espero y aspiro de que no se vayan a extralimitar
en ese orden de idea de hacer un paro pacífico a hacerlo violentamente. Hasta pronto. Bueno, aquí lo dice un transportador, no caer en el juego de los uribistas que para nada pues les interesa pues que estos camioneros tengan derechos, ¿no? Y es que los empresarios de carga invitaron a paro a los camioneros, pero los camioneros les están haciendo es paro no al gobierno de Gustavo Petro, sino a los empresarios que los contratan porque no les han pagado lo debido, vulnerando los derechos. Es que hay quejas por todos lados, señores, esto no lo estamos inventando. Los transportadores están protestando con estas grandes empresas que están monopolizando el negocio. Mi nombre es Ilmer Ordóñez y vengo a hacerles una invitación muy especial. Este próximo miércoles 4 de septiembre de 2024. Los transportadores colombianos, por primera vez en la historia, nos vamos a unir, a salir a protestar en contra de las empresas que se han adueñado de nuestro trabajo arduo por tantos años. Es la hora de salir a decirle a esas empresas, hasta aquí le llegó su cuartico de hora. Es la hora de que nos paguen lo justo, de que no nos sigan haciendo descuentos absurdos. ¿Por qué nos tienen que colocar cargues y descargues dentro de los fletes? ¿Por qué tenemos que esperar 1, 2, 3, 4, 5 meses algunas empresas para que nos paguen lo nuestro, los saldos que son nuestros? ¿Por qué nos tienen que cobrar cambios de cheques? ¿Por qué nos tienen que cobrar que asistencia en carretera? ¿Por qué nos tienen que cobrar que si usted se pasa un reporte porque a veces no están los funcionarios o porque usted se le olvidó, también son descuentos que vienen? Señores, es hora de salir a protestar por este cáncer. Usted sabe que aquí en Colombia, en la mayoría de negocios, los que se quedan con la tajada grande se llaman intermediarios. Si hablamos del campo, si hablamos de las empresas, si hablamos de todos los negocios, hasta de la salud, las llamadas EPS intermediarias que se robaron la plata de nuestra salud y de nuestros impuestos. Entonces es hora, señores, es hora de salir a protestar. Vengo a hacerle la invitación este 4 de septiembre, lo repito nuevamente, de 2024 aquí en Bogotá, en la avenida Ciudad de Cali con avenida Guayacanes a las 9 de la mañana. Asociación Colombia Camionera está convocando esta marcha pacífica para salir a protestar en contra de 2024 aquí en Bogotá, en la avenida Ciudad de Cali con avenida Guayacanes a las 9 de la mañana. Asociación Colombia Camionera está convocando esta marcha pacífica para salir a protestar en contra de esas empresas. Es que des en cuenta aquí, señores, que es una explotación laboral que están sufriendo pues estas personas. Y es que aquí Giovanni de Estrato Medio lo dice, este paro les va a explotar en las manos a los dueños de las transportadoras. El ACPM es el menor de los problemas. Los conductores están dejando en evidencia el terrible trato a los camioneros del país por parte de los patrones que hoy convocan la protesta, señores. Definitivamente quedan al descubierto. Y es que aquí les traemos parte de la intervención del presidente de Sinalco oficial. Y para destacar, no nos están pagando los fletes justos, nos hacen descuentos ilegales, el conductor no tiene garantías laborales. Entonces des en cuenta por qué están protestando los camioneros. Vehicular y que no desaparezca el camionero tradicional. Desarrollar una ley especial para los conductores laboral y pensional. Garantías, proteger las relaciones económicas del camionero colombiano. Descuentos ilegales, protopago, descuentos por anticipos y pagos de saldos. La herramienta del CICETAD se debe retroalimentar, actualizar y que se desarrolle en tiempo real. Competencia desleal con quienes hacemos el transporte de Colombia. Hay un tema que el camionero colombiano también ejecuta la labor del transporte internacional por carretera y eso está olvidado por todos los ministerios. Es importante que se le ponga cuidado y atención a eso porque se está deportando en un canal de malas prácticas también con el conductor y pequeño propietario en Colombia. Aquí participaron los ministros, pero desafortunadamente nunca vemos, y desde el 2016 pedimos la asistencia al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es importante, la mano de obra colombiana de camioneros es el conductor y siempre ha estado desprotegido. No podemos permitir el alza de combustible porque asimismo estamos cansados de la corrupción de los tránsitos. Doctor Alejandro, no se vaya por favor, es importante que nos escuche. Los tránsitos en Soledad, Atlántico, en todos los lados, así es en Antioquia, ahora en Bucaramanga. Ahora sacaron el cuento de los tránsitos que ya no son capaces con las fotomultas y todo el juego que nos hacen, y ustedes como gobierno nacional no controlan ni vigilan esas situaciones. Ahora para completar tenemos que pagar permisos para poder nosotros desarrollar la logística en Colombia que le compete al generador y al receptor de la carga. No podemos seguir asumiendo estos costos y tributariamente la DIAN lo sabe y ustedes tienen las herramientas para que muestren a la DIAN e intervengan los que evaden todos estos impuestos.
Ya no podemos seguir haciendo pagos de cargas y descargas. ¿Cuánto vale el valor de un camión de descarga y una tractomula? 500.000 y tributariamente lo tenemos que someter nosotros. Esto ya no puede seguir en el mismo. Señores, esto se tendrá que ajustar, colombianos. Pues definitivamente aquí Alejo Vergel lo dice. Dice un transportador en un medio de comunicación que están cansados del alza de la CPM. Amiguito, ese combustible no aumenta desde prácticamente el 2020. Acá el problema es cómo se ha diseñado este país. Todo mal. Carreteras entregadas a privados para que cobren peajes altos por malas vías. Subsidiamos los combustibles sin buscar alternativas reales que ayuden a los transportadores. Y lo peor, no tenemos vías férreas que sustituyan gran parte del transporte de carga. Esto solo por mencionar algunos de los problemas. El uribismo es atraso. Ahora le toca a Petro solucionar todo esto. Y es verdad, señores. Y esto es lo que dice el presidente de la Confederación Colombiana de Camioneros. Primero, un diagnóstico. Y segundo, un remedio. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual y cuál sería el remedio? El diagnóstico es que estamos graves. ¿Sí? Hay una oferta muy marcada y no tenemos el pago real por nuestro trabajo y agudiza la crisis. Mire, el tema del pago es el siguiente. Un generador contrata a una empresa. Esa empresa contrata a un tercero que puede ser el caso de Jorge García. Yo presto el servicio, pero ¿qué sucede? Muchas empresas, no todas, muchas, abusan de esa contratación que me hace a mí y me paga por debajo del CICETAC, por debajo de la estructura de costos. En el manifiesto existe un mico que dice que yo puedo pactar. Entonces, cuando firmo una planilla de viaje, ya pacté y no tengo ni cómo reclamarle a la empresa. Eso está sucediendo. Ahora, todo viaje libre de carga y descarga y nos están acomodando los cargas y descargas a nuestro flete. Tenemos que subir un gasto promedio de $1 millón por nuestro camión por un carga y un descarga. Lo estamos perdiendo. Tense en cuenta que lo que está narrando aquí Jorge García son problemáticas que manejan entre la empresa contratista y el pequeño camionero, ¿no? Ni siquiera el mismo gobierno tiene que ver acá. Es una problemática que viene de tiempo atrás que no han resuelto, señores, y que el gobierno tendrá que entrar a resolver y ajustar y tirarle las orejas a estas empresas que explotan al pequeño conductor. Fuera de eso, nos descuentan fuera de ley que por comunicación, que por seguridad en carretera, que por un seguimiento. Entonces uno ve de que prácticamente estamos a la posición dominante de muchas empresas que no ven que nosotros estamos sacrificándonos y que estamos contribuyendo al desarrollo de la misma empresa y al desarrollo del país. Entonces decimos no, la única forma es que la ley 376 dice que el transporte de carga es un servicio esencial público. Hacer público y tenerlo como tarifa se haría que el pago de ese flete se haga anticipo para viaje al conductor mediante una transferencia electrónica y el saldo al propietario de la misma manera al propietario con la transferencia electrónica, pero en línea con la DIAN. Ante eso, quedamos todos en cintura, todos cumplimos y sería la única forma de dinamizar que todos trabajemos como es. Adicionalmente hay que actualizar el CICETAC, el programa que se maneja para los fletes. Eso lo tiene el ministerio, nosotros tenemos ya desde el año 2011 muchas meses de trabajo, ya estamos a punto de terminarlo, pero lo que sucede es que no hay una obligatoriedad, porque los decretos que reglamentan este CICETAC tiene también otro miquito que habla de costo eficiente, costo referente, que es el decreto 2228, y por lo tanto, pues de alguna manera, uno hay denuncia, la empresa, la superintendencia, la dependencia requiere a la empresa y la empresa tiene 6 meses para descargos. Después de recibir lo que suceda, empieza el proceso administrativo. Podemos llegar a 3 años, entonces a mí nunca me van a pagar. Ese problema lo tenemos. Entonces, si es tarifa, todo cambiaría y tiene que ser obligatorio y estricto cumplimiento. Pero realmente nosotros como transportadores no tenemos ninguna culpa, porque decía que el transporte en Colombia es el más caro del mundo. Pues ¿cómo no hacer más costoso si es que realmente los peajes, los combustibles, las llantas, todo eso está dolarizado prácticamente? Entonces nosotros tenemos ya una economía ruinosa porque no somos capaces. Ganamos de pesos y nos cobran en dólares. Una llanta ya vale 2.500.000, 2.800.000. Entonces, eso no lo hace uno competitivo. Y por lo tanto, pues, si no solucionamos el tema del ingreso, nosotros no podemos de ninguna manera trabajar. Y por eso es costoso, porque los insumos de la canasta camionera, la canasta transportadora, son demasiado altos. Es decir, señor García, ustedes no están en paro por protestar frente a una medida del gobierno, sino por la imposibilidad de seguir adelante con un servicio que va a dar pérdida. Nosotros decimos popularmente, ¿no? No estamos cambiando los vehículos. ¿Qué significa eso? Que la mayoría estamos pagando deudas de llantas, de reparaciones, de mantenimiento, y uno va y mira, a fin de año no le quedó plata. Entonces, en esa forma elemental de la economía de nosotros, que en muchos casos es de bolsillo, vemos de que no hicimos nada. Hay gente que ya terminó un ciclo de vida y ya el precio que tenía lo chatarriza, va a comprar un nuevo para que el hijo lo maneje y yo sé que ese hijo no puede pagar la cuota porque no produce la cuota. Entonces, estamos en una crisis tremenda y esto realmente es muy grave porque es el segundo reloj de la economía. El transporte tiene que ver en todo. Entonces decimos nosotros, bueno, pero nuestro presidente que está mirando, si es que el transporte es importantísimo. Y si nos tilda de pronto como a ignorarnos, solamente hicimos una reunión cuando se posicionó el presidente y de esto nunca nos volvió a
a llamar y a sentarse con nosotros. O sea, tengan en cuenta que aquí la problemática no es la medida del gobierno del incremento de la CPM, sino hay algo de fondo y es pues la explotación a estos conductores que les descuentan por todo, señores, por todo cuando hacen un viaje, desde el flete hasta pues seguimiento y demás. Increíbles los descuentos que logran pues hacer en estos transportadores. Aquí también Jorge García dice que la CPM se puede seguir subsidiando, señores, que porque Ecopetrol produce su mismo combustible y demás, y aquí no tienen en cuenta que varios de este combustible es importado. Si usted va a aplicar que porque el fisco necesita, que están sin plata, y no es así. Lo que pasa es que el precio internacional que quisiera manejar como la gasolina, por ejemplo, ¿sí? Pues no lo han podido vender a la CPM a ese precio porque nosotros hemos estado muy atentos y hemos hecho ganas de trabajo y gracias a nuestra actividad que se llama Unidos, que fueron 9 gremios que estuvimos en la tarea, logramos que no se incrementara en estos 2 años. Pero realmente, de no ser así, estaremos supuestamente en unos 16.000 pesos, o sea, ya estaríamos nosotros en otra situación más difícil porque ya nos han incrementado toda esa cantidad. Yo creo que realmente el gobierno tiene la sartén por el mango, ellos tienen que ver que no le conviene al país hacer ese incremento o pagarnos finalmente el costo de vida que lo asuma el gobierno, porque nosotros no somos responsables de lo que se puede venir en materia de costo de vida. Pero mire, señor García, la inflación en este momento en Colombia está en 6.8. ¿Usted cree que cuánto más podría subir esa inflación si continúa el paro? Pues, me disculpa que lo voy a decir, ¿no? Aquí no van a medir el aceite, ¿sí? Nosotros sabemos qué es eso. Yo diría, si el señor presidente, el gobierno del señor ministro de Hacienda, dimensiona hasta dónde podemos llegar, fácil, llámenos ya, nos sentamos y arreglamos esto, pero no tenemos que a ver cuánto aguantan y a ver hasta dónde les doy. Eso no está bien. Yo lo que digo es, hombre, si hay aquí esto no es por molestar, es un problema que sí tenemos. Si no fuera problema o si esto era normal, no estamos protestando. Entonces, ¿por qué no lo arreglamos? Entonces, ¿qué pasa? No lo quieren arreglar con los argumentos nuestros. Y le comentaba de que el costo en Colombia de un indicador de ACPM puede ser de 1.300 pesos. El Ecopetrol no pierde, tiene un margen, no como lo quieren, pues sí tiene un margen de utilidad que siempre se sostiene divinamente. Se comprobó, lo mostramos con todos los ítems, con todos los números que llevaba. Y porque los productores tenemos 2 refinerías. ¿Cómo así que nosotros, teniendo toda esa infraestructura como colombianos, tengamos un beneficio, una contraprestación por ser colombiano? Todo va internacionalizado, nosotros lo vemos bien. Pues cerramos con este tuit. El precio de la CPM está congelado desde el 2020, por eso los camioneros pagan menos. Duque les otorgó un subsidio que todos hemos pagado, son 56 billones de pesos. Es necesario y responsable subir el precio. El paro camionero no tiene justificación, señores, y es que aquí vemos una tabla donde pues Colombia está casi en el último lugar con el precio de la CPM más barato que hay. En promedio, Brasil, Perú, Cuba, Chile, Nicaragua lo tienen en 16.900 pesos. Hasta en Argentina está en 19.000 pesos, señores. Y aquí en 11.360 pesos. Colombianos, hasta acá este video. Esperamos que ustedes se hayan dado cuenta cómo el uribismo está utilizando este paro para generar caos. Ahora sí les importan los camioneros cuando nunca resolvieron absolutamente nada. Y Petro tiene que llegar a resolver este chicharrón. Colombianos muy amables por su atención. Nos vemos en un próximo video.